Deporte con la exposición de la palabra del Señor con nosotros. Gracias, hermano. Buenos días nueva vez, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar para encomendarnos a Dios en este momento. Oremos, Padre, gracias en esta hora por reunirnos como iglesia con la intención de poder glorificar tu nombre. Apelamos a tus fortalezas, Señor, que como la hemos visto hasta ahora, Señor, no nos desamparen ni nos dejen, sino que nos ayuden a seguir con esta labor de proclamar tu palabra. Una vez más, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, Señor, que tu gracia, tu misericordia les permitan llegar. Y aquellos que por alguna razón que usted conoce, oh Padre, no están aquí, que tu mano poderosa, si es enfermedad, que tu poder sanador repose en ellos y que podamos verles prontos aquí, Señor, para así juntos poder dar loor y tributo a tu nombre, oh Padre. Señor, reconociendo que toda la gloria, toda la magnificencia es suya, permítenos tener una mañana gloriosa, Señor, compartiendo lo que usted quiere para nuestras vidas, Señor. Guárdenos de pecar contra usted, Señor, y permita que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse, y hermanas, por igual. Hemos tenido una lectura aquí en el capítulo 24 de San Mateo. Una lectura que tuvo un cumplimiento literal en el primer siglo. Jesús veía lo que los discípulos no alcanzaban a ver. Él, como un ser divino, 100% Dios y 100% hombre, podía ver lo que podía ver el hombre y podía ver lo que solo un Dios puede ver. Quiero en esta mañana compartir con ustedes el sermón de Jesús en el Monte de los Olivos. Aparentemente estaban ellos en una altura y desde esta altura podían ver cosas majestuosas como un gran templo que paradójicamente dura alrededor de 80 años reconstruirse. Recuerden que Salomón reconstruyó un templo al Señor, ¿lo recuerdan? Y también fue desbaratado ese templo, ¿no? Fue, pudiéramos decir, acabado, ¿no? Se le hicieron grandes maldades por los enemigos del Señor. Si usted nota la lectura y nota lo que vamos a compartir, se ha de dar cuenta de que este templo, más que era dedicado a Dios, era dedicado a los hombres. Cuando Jesús entra en el templo, ¿por qué se molesta con los cambistas y con los demás que estaban allí? Porque la casa de Dios había sido hecha ¿qué? Entonces, en un templo, por lo regular, allí, ¿usted no cree que habían sacerdotes? Claro que lo habían, pero estos habían dedicado ese templo a cosas terrenales. Quiere decir que en ese sentido, ¿tenía valor y sentido ese templo para la adoración a Dios? Si los hombres que estaban dedicados para alabar, servir al Señor, presentar los sacrificios al Señor, habían dedicado mejor las cosas materiales, el negocio, etcétera. ¿Era un negocio eso, sí o no? Piense bien para responder. ¿Qué usted cree? Es un negocio, pero del Señor. Y los hombres lo habían tomado para sí. Son cosas diferentes. Recuerde que el Señor en muchas ocasiones dijo, mi padre hasta ahora trabaja, ¿no? Cuando él a los 12 años se queda en el templo y su madre lo buscaba por doquier y llega al templo, ¿cuál es la respuesta que el Señor le da a su madre? Y María guardaba en sí todas estas cosas. Mire que ella no le replicaba. ¿En qué negocio, muchachos? Usted es lo que está haciendo cosas incorrectas. Venga, vámonos, que tenemos que irnos. No. Guardaba para sí esas cosas. Pero vamos aquí, Mateo 24, los versos 1 y verso 2. Aquí en esta enseñanza vamos a ver varias enseñanzas. La primera que vemos aquí, Jesús predice la destrucción del templo. Mire, en el tiempo de Salomón, cabe siempre recalcar esto como contexto, se hizo un templo majestuoso, sí o sí, hermoso. Pero Herodes quiso darle un realce mayor a esta reconstrucción
de este templo. De hecho, cuando el templo es reconstruido, se ve más amplio por muchas razones. Los versos 1 y en el verso 2 vemos aquí, Jesús predice la destrucción del templo. Dice Mateo 24, verso 1, verso 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, capte y guarde en su memoria la palabra y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vemos dos puntos de vista aquí, si usted lleva la lectura. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? Atraen al Señor para que vea ¿qué? Ese templo, esa maravilla, una de las más grandes maravillas del siglo antiguo, del primer siglo. El Señor les dice, lo que ustedes están viendo ahí, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos están viendo ¿qué? Una hermosa obra. ¿Y el Señor qué está viendo? Un montón de ruinas. No quedaría piedra sobre piedra, le dice el Señor, que no sea derribada. Era algo impensable para los judíos porque ese templo, ¿qué implicaba para ellos? Su gloria. Todo el que visitase Jerusalén se iba a tener que admirar por esa majestuosa obra que estaba allí. Más adelante veremos que a distancia, cuando el sol le daba, recuerde que tenía oro y tenía mármol. Ese mármol, cuando el sol daba, a distancia se veía como si tuviese nieve. O sea, un castillo como de nieve. Pero cuando le daba al sol el oro, cuando el sol le daba al oro, hermano, era algo como que te cegaba, era difícil. Es como ver al sol directo. Por lo regular es amarillo, ¿no? Era algo hermoso. El Señor le dice a ellos, no se maravillen de esto. Lo que ustedes ven ahí, dentro de poco no quedará nada de lo que ustedes pueden ver. Yo creo que esto habla de las cosas terrenales, hermanos. En un momento pueden ser bellas, pero como terrenal, ¿qué han de pasar con todas las cosas terrenales? Vamos, el cielo, dice la Escritura, que pasará y la tierra no pasará. ¿Y qué quedará nada más? La palabra de Dios. Dios siempre nos hablará. Por eso, lo mejor para ti y para mí es que Dios nos hable siempre. No sé si usted tarda mucho como en escuchar la voz de Dios, pero es importante siempre escuchar a Dios. Hable con Dios y no necesariamente de rodillas. Hable con Dios, diga, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Usted quiere que yo vaya? ¿Usted quiere que yo haga esto? Y el Señor le va a responder, hermanos. Créalo. En este relato, Jesús no contendería más con los líderes religiosos y nunca más iría al templo en su ministerio terrenal. Con énfasis dice el texto que él salió del templo y ¿qué hizo? Se iba. No salía con un gusto de haber estado allí, sino que se iba por el disgusto que ellos le habían ocasionado a él y por lo que él había visto en el templo. Hay un enfoque, repito, en la idea del verbo, y es que él se iba como alguien que no tenía la intención de regresar. ¿No le ha pasado a usted que usted ha ido a un lugar, ha compartido con alguien, tiene como toda la intención de pasar un buen rato, pero a usted no le hacen pasar un buen rato? Y usted hace silencio y se queda tranquilo esperando la hora de salir. Y no denota, no da de notar eso. Y dice, si me vuelven a ver por aquí, son dichosos, ¿no? Hermanos, hay momentos donde usted y yo no debemos de estar en ciertos lugares. Aún en ese cierto lugar se acerca. La palabra de Dios nos manda que seamos sabios, hermanos. Si tú y yo no vamos a glorificar el nombre del Señor en algo, tengamos mucho cuidado. A veces nos entretenemos muy fácil y el pecado puede llegar muy fácil como tal. El pecado es entretenimiento, ¿sabía eso? Nos entretiene y nos enceguece y nos hace ser a veces como personas pusilánimes. Eso es el pecado. Relaja con nosotros como unos títeres, marionetas. Ellos se acercaron a su maestro yendo enfrente con un estado de ánimo de profunda preocupación e intentaron cambiar la sombría corriente de su pensamiento, invitándolo a voltear a ver la sagrada estructura. El Señor no sale a gusto del templo, Él no sale a gusto, repito, ¿no? Los discípulos notan eso, que Él
salió de la peor manera. Y ellos quieren como animarlo, diciéndole, venga acá, Señor, mire esa estructura, mire esa majestuosidad. Y el Señor dice, ¿ves todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso tendrá su explicación, y tiene su explicación en la historia de la humanidad. Ellos se acercaron al Señor, ¿para qué? Para mostrarle los edificios del templo. No conocía el Señor, no es la tierra, el mundo y toda su plenitud del Señor. Después de la destrucción del templo de Salomón, este templo fue construido originalmente por Zorobabel y Esdras. Veas en Esdras 6:15. Aquí Herodes el Grande, quien gobernó cuando Jesús nació, lo expandió grandemente y lo mejoró. Este templo fue el centro de la vida judía por casi 1000 años. Era algo por lo que ellos se gloriaban. Tanto que era costumbre jurar por el templo. Recuerde que por lo regular se jura por lo más sagrado. Es algo incorrecto, ¿sabía, no? Porque Dios nos corrige que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ¿no? Ni por nada. Muchos juran hasta por cosas sagradas como lo que usted sabe. Un error gravísimo. Vemos ese tipo de juramento por el templo en Mateo 23:16. Y hablar en contra del templo podría considerarse una blasfemia según Hechos 6:13. Un historiador nos enseña, nos dice que por 8 años enteros mantuvo 10,000 hombres trabajando en él y que por su magnificencia y majestuosidad excedió el templo de Salomón. Y usted sabe que exceder algo que Salomón hacía era excederse de más. Porque la extravagancia que se vivió en el tiempo de Salomón fue algo que jamás se verá. Recuerde cómo vestían los siervos de Salomón, como si todo el mundo fuera supervisor general, siendo solamente siervos. Después del trabajo de Herodes, el templo era enorme, casi 500 yardas o metros de largo y 400 yardas o metros de ancho. El plan de Herodes de reconstruir el templo empezó en el año 19, antes de la era de Cristo. Y solo se completó hasta el año 63 después de Cristo, tomando más de 80 años, toda una majestuosidad para ser destruida. ¿Solo cuándo, hermanos? 7 años después. Duró más en ser reconstruido que en desbaratarse inmediatamente. Pero el segundo templo no solo era grande, también era hermoso. El historiador judío Josefo dijo que el templo estaba cubierto con láminas de oro y cuando el sol brillaba sobre ellas era cegador verlo. Donde no había oro, había bloques de mármol de un blanco tan puro que a distancia los extranjeros pensaban que tenía ¿qué? Nieve, de lo hermoso que eso parecía. En el mismo, o pasamos al verso 2, ¿qué es lo que le responde el Señor? Esto puede no solamente tener mármol o no solamente tener oro, sino todo en oro y en su momento será ¿qué? Destruido. Lo dice el verso 2. Respondiendo él, mire que ellos con mucho ánimo le dicen, Señor, venga a ver lo hermoso que es esto. Y el Señor le dice, no, vengan ustedes a ver la ruina que es esto. Era algo como paradójico. Algo bien plantado y el Señor lo veía algo bien caído. Lo que pasa es que Dios ve lo que tú y yo no vemos, hermanos. Y a veces no quiere mostrar lo que Él quiere y tú y yo no nos dejamos, pudiéramos decir, llevar. ¿Qué le dice el Señor? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra aquí, sobre piedra que no sea derribada. Usted sabe que el general Tito, en aquel año 70, es aquel emperador, pudiéramos decir, que toma la iniciativa con un tal Nerón, etc. Porque la idea de Nerón era como hacer una obra sobre la obra. Y para hacer eso hay que quitar la primera y poner la que él quería. Se tenían que inventar algo para poder destruir esa primera obra, que era hermosa. Que de hecho, Nerón no quería eso, ni Tito tampoco. Pero los soldados vieron algo. Cuando el templo, se cree que un soldado romano, ebrio, o sea lo que significa ebrio, ¿no? Incendió todo el templo, ya que allí habían ido unos judíos que se habían rebelado y habían ganado varias guerras, por así decirlo, allí.
Al esconderse allí, ellos tuvieron que prender el templo para que ellos salieran. ¿Qué pasa con ese oro? Si usted funde el oro, se derrite. Entonces se metió en las piedras. Y para poderlo sacar de ahí, tendrían que desbaratar piedra sobre piedra para poder extraer, ¿qué? Todo ese oro. Lo había dicho el Señor. Literalmente el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra, en alusión a esto, que tenían que revisar las piedras para así poder extraer ese oro. Pero está aquí y lo vamos a dictar. La expresión, veis todo esto. Los discípulos querían que Jesús mirara los hermosos edificios. Jesús les dijo que voltearan y vieran bien esto. Es como si usted me dijera, mire esos dos estantes, se ven bien bonitos. Y yo le dijera, no, eso no es dos estantes. Ahí lo que hay es mucha ceniza y carbón. El hermano está mal de la cabeza. En alusión a una profecía que se han de quemar y volverse, ¿qué? Ceniza, esa es la idea, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Un templo que fue majestuoso, que le costó muchísimo a Herodes. No quedó nada sobre nada que pudiera ser de agrado, pudiéramos decir. Unos 40 años después de que Jesús dijera esto, hubo una revolución judía contra los romanos en Palestina. Se rebelaron muchos judíos contra el imperio romano y disfrutaron de muchas victorias al principio, pero al final los soldados romanos destruyeron a los rebeldes. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida junto con el templo, tal como Jesús dijo que sucedería. No sé cómo la Biblia dice, múltiples profecías, ejemplo, en las 70 semanas de Daniel, en capítulo 9 allí, no habla de las 70 semanas. Hasta ahora se han cumplido más de 63, ¿no? Y si todo se cumplió literal, no se puede creer que el Señor viene. No se le iba a quitar la vida al Mesías, dice allí. No se le quitó la vida al Mesías. De Tito se dice, habría preservado el templo como una de las maravillas del mundo de ser quemado, pero no pudo. Tal fue la furia de sus soldados por demoler este templo por completo. Se dice que en la caída de Jerusalén, los últimos judíos sobrevivientes de la ciudad huyeron al templo. ¿Por qué? Porque era el edificio más fuerte y seguro de la ciudad. Los soldados romanos los rodearon y un soldado ebrio comenzó un incendio que pronto devoró todo el edificio. El trabajo detallado de ornato, de oro en el techo, se derritió en las grietas sobre las paredes o entre las paredes de piedra del templo. Y para recuperar ese oro, ¿qué se tuvo que hacer? Bueno, el comandante romano ordenó que el templo fuera desmantelado piedra por piedra. La destrucción fue tan completa que en la actualidad tienen verdaderas dificultades para saber exactamente dónde estaban los verdaderos cimientos del templo. Usted sabe que hay unas ruinas, usted puede ver dónde inicia un asunto y dónde termina. Allí no quedó nada, es como si quedara solamente el solar, por así decirlo. Bueno, estaba ahí, pero ¿dónde comenzó? ¿Qué estaba allí? ¿Qué no estaba? Pero no había sido eso profetizado ya. Hermanos, la palabra de Dios tiene cumplimiento. Aunque usted y yo no la creamos, tiene cumplimiento. Créale a Dios por ello. Uno pudiera pensar, ¿y cómo será el rapto de la iglesia? ¿Dónde estaré yo? Preocúpese por estar velando para con el Señor. Si es hora de culto, esté en su hora de culto. Si usted está en su casa, que lo agarre al mínimo leyendo la Biblia, meditando en su palabra, compartiendo su palabra, etc. Pero no calentándose con los del mundo. Un estudioso dice que las piedras eran blancas y fuertes, 50 pies de largo, 24 de ancho y 16 de grueso. Pero recordemos lo que el Señor había dicho sobre todas estas majestuosas, gigantescas piedras también. ¿Qué el Señor había dicho en el verso 12? Que no quedaría piedra sobre piedra, que no sea ¿qué? Derribada. Esta profecía fue cumplida literalmente. ¿Hubo un templo real, sí o sí, en el templo de Salomón? Claro que sí. Pero en el tiempo de Herodes, en el tiempo del Señor, el que fue reconstruido, ¿no fue real ese templo? Como todo eso fue real, la destrucción fue real también. No fue nada simbólico.
realmente fue que ese templo destruido. El cumplimiento literal de esta profecía establece el tono para el resto de las profecías en el capítulo y debemos esperar un cumplimiento literal para estas también. No dice más adelante el texto que habría guerras, rumores de guerras, terremotos, etcétera, etcétera. Y en otra parte del Evangelio habla que la hija se levantaría contra su madre, ¿no? El hijo se levantaría contra su padre, etcétera, etcétera. Muchos se entregarían, y eso habla de algo literal en la casa de Dios. Muchos que profesan ser creyentes y en un momento tal deciden hacerle daño a creyentes. Eso habla mucho, hermanos, de cómo debemos de vivir usted y yo la vida, hermanos. Alguien dijo que si tu guerra es con los cristianos, entonces estás del lado equivocado. No nos ha llamado el Señor a paz. ¿Sabe usted que el Evangelio, y lo veremos más adelante, es llamado el Evangelio de la paz? Sigamos aquí. Una nota nos dice, también podemos observar lo poco que Dios valora las espléndidas casas de oración cuando son hechas cuevas. ¿Se da cuenta, hermanos? No tiene sentido que tú y yo, hermanos, no nos rindamos por completo al Señor, que no seamos honestos al Señor. No estoy diciendo que no vamos a fallar en múltiples veces, que no vamos a caer, no es eso. Es que si tú fallas, ¿ante quién tú tienes que rendir cuenta? Si tú caes, el único que te puede levantar, solo Dios es el que restaura. ¿Sabía eso? Solo Dios es el que consuela. En el verso 3 queremos pasar allí y vemos la predicción de Jesús trae dos preguntas. En el verso 3 encontraremos esas dos preguntas. Veamos, verso 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Cómo estaban ellos? ¿De pie o sentados? Sentado en el monte de los olivos. Es como tener una gran conversación allí. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo. Oye, ellos acaban de recibir la noticia que todo eso majestuoso se va a desbaratar. Pensarían eso, sería difícil desbaratar eso. Eso sería lo más fácil. Para ellos sería difícil. Pero para un enemigo lleno de sed de venganza no lo sería. Recuerde que los discípulos, ellos entendían, ok, habían aceptado que iba a ser demolido. Habían aceptado que el Señor iba a ascender en su momento, iba a morir, al tercer día iba a resucitar. Pero creían que también la venida del Señor iba a venir de una vez. Ellos no esperaban que uno fuera salvo, por lo menos, solamente ellos. Y el Señor le va explicando a ellos muchas cosas que ellos realmente no las entienden en el momento. Ahora, cuando van aconteciendo, ellos se recuerdan que la Escritura decía eso y de que el Señor les había profetizado muchísimas otras cosas. Estamos en el verso 3. Distanciados del templo, pero viéndolo desde lejos. ¿Desde dónde estaban ellos? Desde el monte, ¿no? Los discípulos le hicieron preguntas a Jesús acerca de su audaz predicción sobre la destrucción del templo. Era un tiempo apropiado para tal discusión. Los líderes religiosos habían rechazado a Jesús y pronto lo entregarían a los romanos para ser ¿qué? Crucificado. Él sabía el amargo destino que le esperaba a Jerusalén y quería darle esperanza y confianza a los discípulos que pronto serían probados grandemente. ¿Recuerdan el momento que el Señor le dijo, oh Jerusalén, si supieras el tiempo de tu visitación, tiempo fuera que tuvieras que arrepentido? El Señor, lo que él veía era algo tan terrible que lloraba por Jerusalén. Usted va un poco atrás, en el capítulo 23 del mismo Mateo, los versos 37 y 39, esos versos me gustan muchísimo, cuando el Señor le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta qué? Sus polluelos debajo de las alas. ¿Y qué hizo Jerusalén? ¿Qué hizo el pueblo judío? No quiso. Dice, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Y para que una casa
¿Qué de desierta? ¿Qué pasa exactamente? Es removida, ¿no? Es quitada de ahí, dejada desierta. ¿Por qué os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis que? Bueno, todo ojo le verá. Todo ojo confesará que Jesucristo es Dios para gloria del Señor. Y usted me dice, ¿cómo así? El que es cristiano va a tener que dar gloria a Dios. Y el que no es cristiano también se ha de doblar para dar gloria a Dios. ¿Sabía eso? Porque ante el Señor se doblará toda rodilla, hermano. Toda. Y toda, usted sabe que en el original significa todas. En nuestro idioma por igual. Pero seguimos adelantando un poco más. Y estando él sentado en el monte de los olivos, la parte B habla diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Los discípulos preocupados por saber, y cuando llegó un momento se descarrilaron todos, dejaron al Señor solo. A veces desespera las cosas en el Señor, ¿no? Que pasen como Él quiera que pasen. Distanciados del templo, pero viéndolo desde lejos, los discípulos le hicieron preguntas a Jesús acerca de su audaz predicción sobre la destrucción del templo. Jesús dijo que el templo sería ¿qué? Destruido completamente. Era lógico que los discípulos quisieran saber cuándo sucedería. ¿Para qué? Lo importante es creer a Dios. Cristo ha dicho que Él viene. ¿Qué es lo importante? Esperarlo. Lo importante es que Él viene. Desde el tiempo de Abraham, Abraham no creyó en la resurrección de entre los muertos y la vio. El mismo Señor hizo que Él de lejos la saludó. Hebreos habla de eso. Vio de lejos esto a Abraham. Él sabía el amargo destino que le esperaba a Jerusalén y quería darle esperanza y confianza a los discípulos que pronto serían ¿qué? Probados grandemente. Jesús respondería a esta pregunta, pero solo en el contexto de responder a sus próximas dos preguntas. Vemos en la parte C, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Era como mucho pedir. Los discípulos probablemente pensaron que solo habían hecho una pregunta. En sus mentes la destrucción del templo y el fin del mundo estaban probablemente conectados. Pero en realidad hicieron dos preguntas. Algunos dicen que tres. Y esta segunda pregunta es respondida en el resto del capítulo. Ya lo veremos. Los discípulos no tabularon sus preguntas. En toda probabilidad ellos las presentaron como una solicitud, suponiendo que todas estas cosas sucederían simultáneamente. Se fue el Señor, ya viene el Señor, veremos todos estos acontecimientos. Pero no sería así. La respuesta de Jesús fue dirigida principalmente a corregir este malentendido. Estaba muy mal. En un momento, en el libro de Hechos, el Señor como que les corrige más fuerte. Ellos hacen la misma pregunta. ¿Qué señal habrá para tu venida? Dicen, no os toca a vosotros saber que las sazones o los tiempos. Pero ¿cómo pueden alabarme y glorificarme y darme gloria, llevar la palabra de Dios? Se habían esparcido ellos ya. Él no se lo había dicho que se había esparcido este evangelio sobre Samaria, sobre Judea y sobre toda la tierra. No había acontecido una cosa y ellos querían sobrepasar la otra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A medida que Jesús responde esta importante segunda pregunta, hará comentarios específicos y predicciones sobre el final de los tiempos. Hermanos, quiero aclararle algo que hoy en día usted sabe que las redes dan muchas informaciones bíblicas. En lo personal, yo creo en predicciones y cálculos de tiempo basado en lo que ha pasado de la palabra de Dios. El Señor dijo que el templo iba a ser destruido. ¿Aconteció en el año qué? 70, eso es innegable. Pero nadie puede poner una fecha a hechos y acontecimientos de lo futuro de la palabra de Dios. Toma la idea. Lo voy a aplatanar, permítame. Yo sé que usted ha visto esto. Ejemplo, hermanos. La Biblia dice que se levantará reino contra reino.
Hoy en día usted ve en las redes que muchos grandes doctores de la ley, exégetas, grandes hombres que dominan la palabra de Dios. No tengo nada en contra de ellos. Pero nadie me puede decir que porque en Ucrania y en Rusia están en guerra, usted me va a agarrar a mí a que Gog, que dice la palabra de Dios, es Rusia, y Magog es Ucrania, y que esas dos naciones están en guerra porque la palabra de Dios lo dice. ¿Qué usted cree de eso? Gog en la palabra de Dios, si hubiese querido decir Ucrania, dice Ucrania, y Magog, si hubiese querido decir Rusia, lo dice. Toma la idea de lo que quiero decir. Entonces hoy en día hay muchas pseudointerpretaciones. Yo respeto eso. Yo no soy doctor en Biblia, no tengo ningún profesorado en Biblia, no. Pero no es correcto, hermanos, anticiparse a hechos y acontecimientos que usted y yo no tenemos el dominio. Eso le toca que al Señor. Pero si el Señor le dijo a los discípulos de Él, no toca a vosotros las sazones, le va a tocar a usted, que solamente somos la iglesia del Señor. Entonces, si eso fuera verdad, yo dijera, tomar a naciones más fuertes y más grandes, yo dijera entonces que China es Magog y Taiwán es Gog. Y ambas están en guerra en la actualidad. Muchos artefactos, tanques de guerra, etc. Ellos están haciendo ensayo en su frontera. Pero usted pudiera decir, pero podemos tomar más. Estados Unidos no está en pugna con Rusia también. Estados Unidos no está en pugna con China. Y cada vez más son naciones más grandes y la vamos notando. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos, con esas fechas. De hecho, grandes, diría, pseudo predicadores han dado fecha para la venida del Señor en el año 1846. Un gran nombre dijo que en esa fecha iba a venir el Señor. Muchos vendieron sus propiedades, muchos se convirtieron, pero cuando llegó el 1846 el Señor no llegó. Muchos se descarriaron, muchos su amor se enfrió, como dice aquí. Quería llevarlos ahí. Espero que me hayan entendido. Seguimos aquí. En ese sentido, estas predicciones han sido la fuente de desacuerdos significativos entre los cristianos que han intentado comprenderlas. Hermanos, si el Señor viene, viene. Si estamos vivos, nos vamos con Él. Y si estamos muertos, Él nos llevará con Él. Eso es todo. Sigamos, porque las explicaciones del lugar llevan esa línea. Dice, ¿por qué Jesús simplemente no lo dijo tan claramente para que no hubiera posibilidad de que alguien pudiera malinterpretarlo? Respuesta. Una razón por la que la profecía puede parecer vaga o imprecisa es porque Dios quiere que cada época tenga razones para estar lista para el regreso de Jesús. No debemos considerar el regreso de Jesús como un evento lejano en una línea del tiempo, sino algo con lo que hemos estado corriendo en paralelo desde el día de Pentecostés. Otros sugieren que la intención de Dios era mantener el futuro de alguna forma vago y confuso para confundir al diablo, así como la resurrección del Mesías fue vaga en el Antiguo Testamento. A pesar de que algunas interpretaciones proféticas son diferentes, estamos seguros de esto. ¿De qué? De que Cristo viene, Él viene de nuevo. ¿Y viene por quién? ¿Y qué es lo que la humanidad debe de estar para cuando Él venga? Preparada, lista. Eso es todo lo que usted y yo debemos de saber. Los versos 4 hasta el verso 8, aquí vemos el flujo de la historia hasta el regreso de Jesús. ¿Usted cree que han pasado pocas cosas desde aquel tiempo? Para colmo, se han levantado múltiples grupos heréticos. Hay un grupo que le llaman el nestorianismo, creado por un gran Nestorio. También hay otro llamado el arrianismo. Está el ebionismo y cuántas otras doctrinas cerradas. Para colmo, estas doctrinas, mire cómo ya van. Y son personas que fueron presbíteros. ¿Sabe qué significa eso? Personas de un alto conocimiento de la palabra de Dios y dedicaron mejor su vida a apartarse del camino de la verdad e ir al camino de ¿qué? Del error. En otras palabras, ¿hicieron qué? Apóstatas. Recuerde que el apóstata es alguien que es malo. No, al contrario.
o una persona muy buena, conoció al Señor y decide por voluntad propia entonces ser un hereje, enseñar lo que él quiere, sacando pequeñas partes de la Escritura y mostrarla como una verdad completa. ¿Toma la idea? Sigamos aquí. Vamos a situarnos en lo que sigue, porque no vamos a tomar mucho tiempo si me desvío. En los versos 4 hasta el verso 8 vemos el flujo de la historia hasta el regreso de Jesús. Explicamos, desde el principio Jesús advirtió a los discípulos que muchos serían engañados antes de su regreso. Hermanos, en la actualidad, ¿sabía usted que hay falsos cristos? En Brasil, hermanos, hay una persona, él tiene toda su túnica, su cabello largo, su templo y las adoradoras. Algo extraño, solamente tiene adoradoras y pocos adoradores. Y aún así van y le sirven y creen que este hombre es el Cristo. ¿Y qué tú y yo podemos hacer en ese sentido? Nos afianzarnos más en las Escrituras. ¿Cómo va a ser que Cristo esté en Brasil? ¿Y quién está en los cielos? A la diestra del Padre. Explíqueme eso. Pero sigamos aquí. Yo sé que no tendríamos explicación. Ha habido tiempos en la historia de la iglesia cuando se han hecho predicciones impulsivas y luego se confiaron en ellas, resultando en gran decepción, desilusión y alejamiento. Eso va en el sentido de que el amor de muchos se enfriará, hermanos. Un ejemplo notable, como les había dicho, de esto fue la expectación profética en el año 1846, un tal William Miller en los Estados Unidos específicamente. Debido a sus interpretaciones proféticas, cálculos y publicaciones, hubo cientos de miles en los Estados Unidos que fueron convencidos de que Jesús regresaría en el año 1846. Cuando no pasó, ¿qué pasó? Hubo gran decepción, como muchos alejándose hasta la fe, y algunos grupos sectarios resultaron del fervor profético. Pero ¿qué nos dice el Señor? Mirad que no os turbéis. En el verso 6 lo dice. Dice que y oréis de guerras y rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, si vienen estos engañadores, ¿está bien o está mal? ¿Qué usted cree? Hermanos, si lo dice la palabra de Dios, tienen que resurgir, y la palabra de Dios es verdad. Es bien que estos salgan para que la palabra de Dios se cumpla. Ahora, lo que tú y yo no debemos es creerle a ellos, porque ya la palabra de Dios nos dice que ellos iban a venir. Entonces, al ladrón que, ¿cómo dice la cuestión? Que si tú sabes que el ladrón va a robar y no te guardas, ¿quién es el malo, el ladrón o tú? Y el ladrón no avisa para llegar. No que viene a la hora no esperada. El tipo de cosas que Jesús menciona en esta sección no son las cosas que marcan las señales específicas del final. Cosas como los falsos mesías, y no son verdaderos. O sea, no es verdad que ellos están ahí. Ellos creen que son verdaderos mesías, pero la palabra de Dios los muestra como verdaderos mesías. ¿Entiende la idea? Pestes, hambres y terremotos. No es una verdad eso. ¿Dónde fue el terremoto más reciente? ¿En Turquía? Y creo que no. Para que usted vea. O sea, han acontecido otros terremotos después de ahí. ¿Y como cuántos fue que murieron en Turquía y Siria? Muchos, de miles, más de 5,000, ¿no? Y hasta aquí mismo en República Dominicana ha temblado la tierra, pero en menos magnitud después de ahí. Lo grande de esto es que todas esas catástrofes sucederían, pero estas no señalarían el final. Son hechos y acontecimientos que van en cadena. Pero eso no quiere decir que el Señor, porque un terremoto allá en Turquía, en Colombia, donde sea, el otro día viene el Señor. No, iban a aparecer todos estos acontecimientos, pero aún no sería el fin. Son como los dolores de parto. Y si usted comienza a contar, cuando la mujer sale embarazada, contamos desde el primer mes. Y da luz al segundo, o al tercero, o al cuarto, usted sabe, ¿no es verdad?
Aunque sea prematuro, no necesariamente en el primer mes. No se ha visto eso. En medio de cualquier gran guerra o cualquier gran hambruna o cualquier gran terremoto, es natural creer que el mundo está llegando a su final, pero Jesús dijo que hay una señal mucho más específica que indicará o indicaría su regreso, y la describe más adelante. En el verso 8 vemos que esto sería ¿qué? Principio de dolores. Podemos ver que aunque ninguno de estos eventos son señales específicas del Señor, colectivamente son ¿qué? Una señal. Cuando Jesús describe estas calamidades como el principio de dolores, ¿de qué habla? Bueno, literalmente las llamó el principio de los dolores de parto. Así como es verdad de los dolores de parto, debemos esperar que las cosas mencionadas, como guerras, pestes, hambres, terremotos, etcétera, se volverán más frecuentes y más intensas antes del regreso de Jesús, sin que ninguna de ellas sea la señal específica de la final o del final de los tiempos. El principio, ¿a dónde nos lleva esto? Dice que tal acumulación de horrores podría parecer a los inexpertos el final. Por lo tanto, se hace el comentario de evitar el pánico. El hecho de que todo esto esté aconteciendo no es para tener pánico, es el principio nada más. Lo grande no ha llegado, lo grande viene. En los versos 9 hasta el verso 14, Jesús habla sobre lo que sus discípulos deben esperar durante el tiempo entre su ascensión y la segunda venida de Cristo, como es llamado la parusia. Es lo mismo decir como Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Cristo viene. Eso es lo que habla de la parusia, el advenimiento de Cristo por su iglesia. Solo hay que estar ¿qué? Para ello, hermanos. Preparados y punto. Verso 9 hasta el verso 14. Dice el verso 9, os entregarán ¿qué? A tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En el periodo después de que Jesús ascienda al cielo y antes de que venga otra vez, los creyentes deben esperar ser perseguidos. Esto puede hacer que sus seguidores crean que el final está cerca, pero esto tampoco es una señal específica de su regreso. En el verso 10 vemos la palabra, se entregarán unos a otros. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Dónde usted cree que será eso, hermano? ¿Fuera o dentro de la iglesia? Ahí va la enseñanza. La enseñanza aquí es que la persecución revelará a los traidores dentro de la iglesia, así como a los enemigos fuera. Dio la Diana, la hermana. Pero no es más triste, hermanos, encontrar oposición dentro. Porque de afuera usted no puede esperar nada bueno, pero de adentro. Bueno, en el caso del Señor, el que metía la mano, el que mojaba el pan en la vasija del Señor, ese fue quien le entregó. Entonces no podemos asombrarnos de cosas que nos acontezcan. Debemos de estar preparados para que nos engañen, para que abusen de nosotros, para que sean detractores, etc. Ahora, tú y yo lo que debemos de estar es que bien con el Señor, velando, esforzándonos en no hacer el mal, sino pagar con bien a todos los que nos hagan el mal. Es duro y difícil, pero el Señor me llama a amar a los que nos aborrecen, bendecid a los que os maldicen, Es duro, hermana, ¿no? Pero es un mandato del Señor, para estar bien con el Señor y demostrar que somos siervos e hijos del Señor. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Han habido muchos falsos cristos en Estados Unidos, en el estado de Virginia, en Texas, en la Florida y en muchos estados se han levantado muchísimos. Estos han decidido morir con toda la población. En Venezuela hubo uno que era perseguido y se alojó en la Guyana, un país ahí pequeño.
y llevó a todos a consumir cianuro de sodio, un veneno letal. Él no tomó, se dio un tiro él. Pero niños, mujeres, adultos, todo el mundo, hermano, fue una masacre lo que aconteció allí. Estaba siendo perseguido y cuando llegaron las autoridades, el mismo día llegaron tarde. Y aún así la gente prefiere creer a la mentira. Hay que tener cuidado, hermanos, con lo que creemos. Siempre, y lo hago poco, debiera de hacerlo más. Tengamos cuidado de lo que vemos por las redes. Ustedes saben los famosas que son las redes. Lo grave tuyo y lo grave mío es que a veces le damos continuidad a eso. Le damos, como diríamos, lo alargamos, lo repartimos. Hermanos, la Escritura está completa. No me venga a decir que Dios te dijo, que Dios te habló. Si Dios te dijo y Dios te habló, respeto lo iluminado o iluminada que eres, pero yo prefiero que me ilumine la palabra de Dios y me ilumine el Espíritu Santo. Hermanos, tenga cuidado. La misma palabra de Dios habla de hombres dentro de la palabra, que cuando ellos hablaban, era como si se consultase la palabra de Dios. Eso es algo grande. Estas personas llevaron mal en su corazón y terminaron muertos de la peor manera que una persona puede morir. ¿Cuál usted cree que esa es la peor manera? Y no hablo de ser crucificado. ¿Se recuerdan de Aitofel? ¿Cómo muere este hombre? Me salcó. Cuando él hablaba, cuando él daba un consejo al rey, ¿cómo era? Dice la Escritura, como si se consultase la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, y a veces eso como que es un mal que no ha terminado. Escuchamos ciertas enseñanzas por las redes o por donde quiera y lo creemos como si fuera algo consultado de la palabra de Dios. Cuidémonos de lo que escuchamos y de lo que repetimos. Enfóquese en la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Espero que me entiendan. Si lo toman de la manera que lo tomen, viene de parte de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano, que seamos edificados por medio de su palabra. No creamos a todo espíritu, hermano. Creámosle, ¿a qué espíritu debemos de tú y yo creerle? Al Espíritu Santo. Eso, o Él nos llevará a toda verdad. Una de las funciones del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, no glorificarse a sí mismo. ¿Sabía eso? Pero sigo aquí. Engañarán a muchos, dice el texto en el verso 11. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los creyentes, los discípulos de Jesús verán muchos falsos profetas y su éxito, pero estas tampoco son señales específicas de su regreso. Engañarán a muchos. Esto quiere decir, y es triste que tales maestros tendrán discípulos. Es doblemente triste que serán capaces de desviar a muchos. Sin embargo, cuando esto suceda, recordemos que el rey dijo que así sucedería. O sea, que el hecho de que me engañen o te engañen no será algo nuevo. Será algo nuevo para ti si tú quieres. Pero si usted lee Mateo 24, ya está predicho. Los evangelios lo dicen. No, desde Génesis hay engaño. Ya desde el capítulo 3 no hay engaño. En el 4 no hay un asesinato. ¿Y quién mata a un amigo a otro amigo? ¿Qué lo mata? Un hermano mata al otro. O sea, hay maldad desde que el hombre decide no escuchar la palabra de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasaría, hermanos? Según el verso 12. El amor de muchos se enfriará. ¿A qué amor se refiere ahí? El amor a la palabra de Dios, a lo que Dios dice a su palabra, hermanos. En el periodo después de que Jesús ascienda al cielo y antes de que regrese otra vez, sus discípulos deben esperar ver a la sociedad empeorar más y más. Pero esto tampoco es la señal específica de su regreso. Es parte del proceso, pero no es el final. La maldad llevará al enfriamiento ¿de qué? Del amor. Una conexión que debe ser notada.
un texto, un párrafo, vamos a ver si nos podemos entender. Dice, aquí hay algo por lo cual temblar, porque abundará la iniquidad. Eso es peor que la peste. El amor de muchos se enfriará. Eso es peor que la persecución. Así como toda el agua fuera de un barco no puede hacer daño hasta que entre en el mismo, así las persecuciones externas no pueden dañar a la iglesia de Dios. Pero cuando la maldad se suma dentro de la iglesia y el amor del pueblo de Dios se enfríe, en exclamación dice, entonces la barca estará en gran aflicción. Si el corazón se enfría, todo se haría, ¿o se hará qué? Caliente, fríamente. Cuando el amor disminuye, ¿qué predicación tan fría tenemos? Todo como el brillo de la luna sin calor, pulida con mármol e igual de fría. Qué cantar tan frío tenemos, qué poco canto del alma, qué poco canto en el Espíritu Santo, haciendo melodía en el corazón para Dios. Y qué oración tan pobre, la llamas oración, qué poco dar cuando el corazón está frío. Las manos no pueden encontrar nada en el bolsillo para dar a la iglesia de Cristo. Ve cómo una cosa lleva a la otra. Hermanos, en 1 Corintios 13 no habla del amor. Dice que si trasladase los montes, si dice todo lo que tuviese a los pobres y no tengo amor, ¿eso viene a ser qué? Nada. Viene a ser como címbalo que retiñe, daño más que bien. Todo lo que tú y yo hagamos, hermanos, no importa lo que sea en cuanto a servicio sea. Si es limpiar el templo, hágalo con amor. Ningún trabajo debe de avergonzarnos, y menos en la obra de Dios. A veces podemos dar más en el sentido del servicio, ver algo que no está correcto y arreglarlo, y no lo hacemos, que lo haga el otro, él lo hace mejor. Yo soy de los que piensan que se puede aprender viendo al otro también, porque él aprendió. Y nunca hagamos las cosas para que nos vean, sino para que Dios y su nombre sea glorificado, hermanos. A veces he sido corregido. No, usted va a hacer eso. No es nada. Si yo no tuviera mis brazos para hacer algo y mis pies no lo pudiera hacer, y el que no tiene los brazos y los pies lo quiere hacer, ¿sabía? ¿Cuántos no quisieran, por así decirlo, evangelizar? Pero su salud, los pies no le sirven, por así decirlo. Y tú y yo tenemos los pies buenos en muchas ocasiones. Lo hacemos. Tenemos nuestra mente buena para poder hablar de las maravillas del Señor. Y ponemos nuestra mente en otras cosas que no traen gloria al Señor. Dios nos ha de demandar mucha cuenta, creo yo, en aquel día, diciéndonos, bien buen siervo, en lo poco has sido ¿qué? Fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, el que no hace en lo poco, no hace en lo mucho. Pero quiero terminar porque creo que ya el tiempo se nos ha ido. Verso 13, verso 14. Usted sabe, el verso 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. En su contexto, usted sabe que esto habla de la gran tribulación, lo difícil que será allí poder creer en el Señor, poder desviar su mirada de la bestia y ponerla en el Cordero de Dios. No vivimos ese tiempo ahora y aún así muchos le dan las espaldas a Dios. Nota eso. No está la bestia en un sentido literal, pero muchos le siguen, aunque de manera simbólica. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hermano, ¿sabe usted que ese verso 14 también se va a cumplir literalmente? Lo vamos a buscar en Apocalipsis. Un ángel del Señor predicará en el evangelio. Lo dice el texto, vamos a ir allí, no se preocupe, pero vamos a explicar verso 13, verso 14. En cuanto a el verso 13, los que perseveran son los mismos que son salvos. ¿Sabía usted eso? Pero no necesariamente tú y yo vamos a perseverar y así obtener salvación. ¿Sabía eso? ¿Cómo así, hermano? Hermanos, cuando Dios liberta, ¿liberta qué?
para siempre. La salvación no depende ni de lo que tú y yo podamos hacer, depende de lo que ya el sacrificio de Cristo ha hecho. Toma eso, toma la idea. Ay, no, mira, él no se salvó, qué sé yo. A veces decimos eso, juzgamos eso. Eso no le toca a usted ni a mí. Usted no es que da salvación, eso lo da el Señor. Usted tiene que afianzarse y perseverar en la doctrina que ha aprendido, en la palabra de Dios. En eso tú y yo debemos de perseverar. Por eso repito, los que perseveran son los mismos que son salvos, no aquellos cuyo amor se enfría, como dice el verso 12. Esto no quiere decir que nuestra perseverancia asegure nuestra salvación. No, las Escrituras enseñan exactamente lo opuesto. Recuerde que Dios, como parte de su obra redentora, afianza nuestra perseverancia. Primera de Pedro 1:5. Quiero compartir este pasaje para que tengamos una idea más amplia. La salvación no depende de lo que tú y yo hagamos, depende de lo que ya Cristo hizo. Y si Él nos salva es por pura gracia. Dice aquí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, ¿quién es el que nos guarda para poder perseverar en el Señor? ¿Usted o yo? Dios es el que nos guarda, me dice aquí. Tenemos una salvación grande. No la estamos viviendo de una forma literal, porque para poder ver eso efectivo, tenemos que nosotros, este cuerpo, ser ¿qué? Transformado. Tenemos una salvación grandísima. Tenemos el cheque seguro. Ahora lo vamos a cambiar allá en el cielo. ¿Toma la idea? Seguimos un poco más. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús también prometió que antes del fin el evangelio será predicado en todo el mundo. La persecución, los falsos profetas y la degradación general de la sociedad no evitarían la difusión del evangelio. Ahora pueden perseguir a quien sea, pero cuando salga ese ángel a predicar el evangelio, lo van a poder agarrar, podrán tener fuerza para ello. Vamos a llegar allí, no se preocupen. Algunos afirman que esto ya ha sucedido y que por lo tanto el final de la era está muy cerca. Muchos creen que es como el pueblo de Dios que ha de predicar el evangelio en un momento dado, en un momento específico. Toma la idea. Tú y yo damos testimonio del evangelio y proclamamos el evangelio. Pero Dios tiene múltiples instrumentos para predicar su evangelio. ¿Sabía eso? Lo vamos a comprobar, no se preocupen. Vamos a llegar allí, lo llevo por parte. Termina diciendo esta conclusión, está abierta a gran duda. Todo depende del significado de las palabras para testimonio a todas las naciones, como dice en el Santo Evangelio de Mateo 24, ¿no? El texto que estamos estudiando. 14. La iglesia debe de tomar esto en serio como su deber. ¿Qué? Predicar la palabra de Dios. De que otro vaya a predicar, que Dios lo va a mandar a predicar. Olvídese de eso. El trabajo de Dios es uno, su misión es otra. Sin embargo, Dios asegura que esto sucederá. Apocalipsis 14, 6, 7. Vamos a ver si es verdad. Recuerde que los ángeles anhelan esto. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: vi volar por en medio de ¿qué dice ahí? Del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Dice ahí, para quedarse con él. Para predicarlo a los moradores ¿de dónde? Del cielo, de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué está haciendo ese ángel ahí? Son varios ángeles que están haciendo una misión, pero a este le toca ¿qué? Predicar el evangelio, hermanos.
Aquí la palabra cielo se deriva de un término griego que significa mitad cielo y denota el punto en el cielo meridional. ¿Dónde es esto? Donde está el sol. ¿Todo el mundo puede ver el sol, sí o sí? No está en una parte baja que los de Bávaro digan, aquí no llega el sol. No, ni lo de ahí, en la frontera, digan, aquí no llega el sol. El sol está en un punto donde todo el mundo puede ¿qué? Ser reflejado por él. Aunque esté de noche en China ahora mismo, pero mañana será de día. ¿No sale el sol en China? Ok. Allí, donde el sol está, alcanza su cenit. ¿Para qué? Para poder reflejar su esplendor. Ese es su punto más alto y brillante, desde donde todos pueden ver y oír el Evangelio eterno. Este ángel predica las buenas nuevas acerca de ¿qué? De la vida eterna y de la entrada al reino de Dios. Urge a los habitantes del mundo a transferir su lealtad de la bestia. ¿Hacia quién? Hacia el Cordero. Hermanos, este evangelio tiene hermosos nombres. Es llamado en el Nuevo Testamento el Evangelio de Dios. Es llamado el Evangelio de la gracia de Dios. Es llamado el Evangelio de Cristo. Es llamado el Evangelio de la paz. Este me gusta mucho. No sé si le gusta el siguiente. Es llamado el Evangelio glorioso. Y también es llamado como el Evangelio del reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes a alguien que haya conocido a Cristo basado en uno de estos títulos del Evangelio? El ladrón de la cruz, para no decir ni de la izquierda ni de la derecha, no escuchó el Evangelio del reino. ¿Qué usted cree? ¿No dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado? Así que arrepentíos y convertíos. Cuando sale Juan el Bautista, predica el arrepentimiento para perdón de pecados. Cristo en su ministerio predica el arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando Pedro predica el arrepentimiento para perdón de pecados. Y este es el evangelio, hermano, que Dios quiere que tú y yo prediquemos. Pero que no solamente lo prediquemos, sino que antes de predicarlo, ¿qué usted debe de hacer? Conocerlo, vivirlo, ajustarse a ello. Hermanos, es duro y difícil, vamos a ser honestos, cómo aplicarse el evangelio. Pero compartía yo con alguien y le decía, lo mejor de la vida es estar en paz con Dios. Cuando no importa lo que te hagan, él me hacía teníamos un diálogo y yo le decía, la vida sigue. Tú y yo vinimos a esta tierra con las manos llenas, suelta también se van. Viniste con ropas, se te quedarán para siempre esas ropas. Al polvo uno vuelve porque de él vino. A veces nos aferramos a cosas como si fueran eternas, que son más para nuestra destrucción. Yo soy de los que creo que si Dios no nos da algo, incluso la salud, no te la mejores porque sabe que tú no vas a glorificar tu nombre estando sano, sana. ¿Sabía eso? Usted, ay hermano, eso es muy duro. Si Dios no ha de restaurar mi salud para gloria suya, mejor que me deje así, y así yo podré glorificar su nombre y depender más de Él. ¿Cuántas personas no están sanas? ¿Están sirviendo al Señor? Y yo sé que quizás usted no esté a un 100%, pero tiene paz con el Señor. Y si estamos con el Señor, del Señor somos. Y si nos vamos, al Señor iremos. Toma la idea. Esto lo escuché de un gran hombre de Dios, de nombre o más bien de apellido Núñez. Este hombre tiene mucho tiempo, muy enfermo, pero Dios lo usa muchísimo en el ministerio de la palabra. Y él no quiere que Dios lo sane si de ahí en adelante él no va a glorificar el nombre del Señor. Él prefiere quedarse así, con las poquitas de fuerzas, y glorificar siempre al Señor. No sé qué usted elige, pero de mi parte yo les recomiendo, hermanos, que Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Y si Él no nos da algo, es porque Él sabe lo que nos conviene. ¿Toma la idea? Entonces, seamos gratos con lo que Dios ya nos tiene. ¿Toma la idea? Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Gracias por tantas bendiciones que hemos recibido. Gracias porque en usted está el poder, la gloria, Señor.
Gracias por la salud, gracias por las enfermedades, gracias por todas las bendiciones, Señor, que nos arropan. Ayúdanos, oh Padre, a poder glorificar tu nombre. De paso, aquellos que no están en su mejor momento de salud, ayúdeles, bendígales, guárdeles, que tu poder sanador repose sobre ellos. Aumentanos la fe, oh Señor. Permite que podamos ser mejores siervos, siempre glorificando tu nombre, en obediencia a usted, Señor. Ayúdanos a pedir lo que nos conviene, lo que traiga gloria a tu nombre. Oh Padre, gracias por esta hora. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Permite que podamos ser de bendición a los demás, acatar lo que usted quiere a través de su palabra, Señor, las enseñanzas del lugar. Nuestros familiares que no te conocen, Señor, los ponemos en tus manos, que usted sea glorificado. Los hogares incompletos, las parejas incompletas, Señor, ayúdeles, bendígales. Mire los moradores de este sector, el pueblo en general, oh Padre, que puedan entender de que solamente en Cristo está el poder, solamente en Cristo está la gloria eterna de los siglos. Y gracias por este evangelio glorioso, este evangelio de la paz y de amor, Señor. Son favores que te lo piden en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.